Muy bien, anteversión y retroversión de la pelvis. Diferenciar si se está moviendo la pelvis o si se está produciendo un movimiento en la cadera. Lo que tiene todo esto es que muchos de estos movimientos pueden suceder al mismo tiempo, pero no necesariamente son lo mismo, ¿sí? Entonces, y también lo que tenés que entender, muy importante, que no es que la anteversión es mala, la retroversión es buena. ¿Qué pasa si tengo anteversión? Anteversión y retroversión hay que entenderlos como si yo dijera flexión y extensión de la muñeca. Uy, tengo la muñeca en flexión, no pasa nada, es un movimiento. Uy, tengo la muñeca en extensión, no pasa nada. Después habrá que evaluar el contexto. Uy, tengo la muñeca en flexión, pero con 700 kilos encima, quizás no sea algo conveniente. Vamos ya mismo, definamos. Anteversión es el movimiento espacial de tu pelvis hacia adelante. Imagínate que esto es la parte anterior de tu cuerpo, esta es la parte posterior de tu cuerpo. La pelvis obviamente apoyada sobre el fémur, en los acetábulos, va a producir un movimiento que a primera vista va a parecer de flexión, pero lo que va a suceder, déjame exceder la columna, es que la pelvis va a ir hacia adelante, pero la columna va a producir una extensión. O sea, yo cuando hago una flexión de caderas, veo esto, se mueve todo el conjunto, pero cuando yo hago una anteversión, se mueve la pelvis y la columna espacialmente no acompaña y se produce un movimiento de extensión de la columna. O sea, esa curva que tenés en la columna aumenta un poco. Entonces, lo que decimos que es que los movimientos de anteversión y retroversión tienen un efecto en la posición de la columna. Bueno o malo, no importa, o sea, tienen un efecto en la posición de la columna. El movimiento de flexión propio de la cadera no tiene por qué tener un efecto en la columna, pero se pueden dar en conjunto. Puede haber un movimiento de flexión y se puede presentar la anteversión de la pelvis con el movimiento de la columna. Entonces tenemos, como estamos viendo acá, anteversión, en inglés se lo conoce como anterior pelvic tilt, o sea, la pelvis se va para adelante. Retroversión se lo conoce como posterior pelvic tilt. Lo hemos representado en una sentadilla que si la pelvis va hacia adelante va a aumentar la curva, la lordosis de la zona lumbar, y si la pelvis va a tender a ir hacia atrás va a desaparecer esa curva. En este escenario, quizás con cargas, con mucho volumen, a mucha velocidad, quizás no sea recomendado que se presente ninguno de estos dos movimientos, sino que se mantenga más bien una neutralidad. Acá lo diferenciamos la anteversión con lo que son las flexiones con neutralidad. Por eso yo te dije, son movimientos distintos que podrían ocurrir conjuntamente. En los tres dibujos lo que estás viendo nuevamente es un movimiento. Si bien ves un movimiento espacial de la pelvis para adelante, el movimiento solo se está produciendo en la articulación de la cadera, sin necesariamente que se vea afectada la posición de la columna lumbar. Esta anteversión y retroversión pueden aparecer en diferentes posiciones. En el primer ejemplo, posición de parado. En el segundo ejemplo, sentado. En el primer ejemplo estoy viendo, ¿sí?, que hay una retroversión, desaparece la curva lumbar. Y en el segundo ejemplo, sentado, hay una anteversión, la pelvis va hacia adelante y hay un aumento de la curva lumbar. También lo puedo ver a cuatro apoyos. Te vuelvo a repetir, esto no es ni bueno ni malo, incluso esto puede ser un ejercicio como el que estamos viendo acá, el gatito enojado y el gatito contento, en el que se está modificando la posición espacial de la pelvis mediante la retroversión y la posición de la pelvis mediante la anteversión, afectando a la posición de la columna. Vuelvo a repetir, esto no es algo necesariamente bueno ni malo, es como el guiño pélvico. El guiño pélvico es, vos estás haciendo una sentadilla, vas a notar que por ahí no podés controlar el core o el centro y la pelvis tiende a ir más bien hacia atrás, haciendo esto como si se te metiera el coxis hacia adentro y hacia adelante. Esta posición es la que definimos como retroversión. No tiene que ser, vuelvo a repetir, buena ni mala, es una posición natural en el cuerpo humano. Este nene no es que va a terminar en silla de ruedas por tener una retroversión de pelvis en una sentadilla profunda, pero según el contexto, o sea, según quién lo está haciendo, con cuánto peso lo esté haciendo, qué tantas las esté haciendo, cuál sea la condición de la persona, quizás no sea conveniente en algunas personas, vuelvo a repetir, en una posición de sentadilla esta retroversión pélvica. Por ahí estás haciendo una
cuclillas, llamalo, charlando con tu amigo, tenés una retroversión pélvica y no necesariamente tiene que ser algo malo. También esta retroversión pélvica, la pelvis que va hacia atrás, se puede presentar en diferentes ejercicios. Por ejemplo, el pistol es un ejercicio que es muy difícil de mantener en la neutralidad. No es que no se pueda hacer. Esto va a depender de la condición, de la habilidad y muy importante de la configuración de la persona. Por ahí la persona tiene miembros inferiores recontra largos, un tronco corto, no sé. Por ahí la persona tiene determinada configuración que se le va a hacer muy difícil mantener la pelvis en neutralidad sin que se vaya a la retroversión y sin que haya un cambio en el posicionamiento de las vértebras lumbares. ¿Esto necesariamente es malo? No necesariamente es malo. ¿Puede ser malo? Puede ser malo. No sé, es todo muy multifactorial. Las posiciones de anteversión y retroversión yo te expliqué que se pueden dar. Yo puedo estar acostado, puedo estar parado, puedo estar sentado y en algunos casos se pueden usar como estrategias. ¿Qué significa como estrategia? En un hip thrust yo puedo adrede decir voy a acentuar la retroversión para activar más, para reclutar más, para cortar más las fibras del glúteo mayor como estrategia de reclutamiento muscular. Entonces en algunos ejercicios se puede presentar, en algunos ejercicios incluso es necesario y te vuelvo a repetir, en otros ejercicios quizás no sea lo más recomendable. Entonces acordate, todo lo que es anteversión, esto es anterior, esto es posterior de tu cuerpo, va a ser como una flexión, va a ser como si vos flexionaras, pero la columna, en el caso de la flexión pura, sin que se presente otro movimiento, va a acompañar lo que estás haciendo. Que es lo que vemos en ejercicios en los que tratamos de mantener la neutralidad, como el peso muerto, como los remos, como la sentadilla. Y la extensión es todo lo opuesto. Es como una extensión de cadera. Cuando yo extiendo la cadera, la columna me acompaña. En una retroversión, cuando yo extiendo la cadera, la columna no me está acompañando. De hecho, se está presentando una flexión en la columna que nuevamente, por ahí para un ejercicio de movilidad, por ahí para la vida diaria, por ahí para la expresión corporal, puede estar bien. Y por ahí para otros ejercicios no sería tan conveniente. Entonces, muy importante entender, anteversión, retroversión es como si yo te hubiera dicho flexión, extensión de muñeca. No tiene por qué ser malo, ya lo dije 1000 veces, así que corto este video porque ya tenés toda la información que viniste a buscar.